La primera temporada de Tu amigo y vecino Spider-Man ha terminado y nos ha dejado un sabor realmente dulce. Y es que ha sido una total sorpresa y nos ha terminado enamorando a todos, por su historia, por su desarrollo de personajes y por la riqueza del universo Spider-Man que construye en todo momento. Desde mi punto de vista, una masterclass total de cómo adaptar al personaje actualizándolo a los tiempos que corren. Aquí os traigo la review completa de esta primera temporada, que consta de las diferentes reviews que he ido subiendo al canal semana tras semana para que la podáis consumir en modo podcast. En cualquier caso, si queréis disfrutar de las reviews de forma individual, os dejo por aquí la playlist con los vídeos independientes para que también podáis disfrutarlos de esa forma. Pero antes que nada, dejadme recordaros que si os gusta el contenido que traigo por aquí, lo podéis apoyar dejando un buen like y suscribiéndoos para no perderos absolutamente nada. Ya sabéis que lo agradezco un montón. Venga, vamos con la reseña. Os tengo que decir que me ha gustado muchísimo esta nueva versión del Trepamuros. Para empezar, el apartado artístico me ha gustado mucho y creo que le da un toque muy único y mucha personalidad a la serie. Y es que mezcla elementos icónicos de los cómics clásicos del personaje con otros elementos más actuales de la versión que hemos visto en cines. Y creo que no le queda un Frankenstein a nivel visual, sino que todo lo contrario, lo hace suyo y crea una identidad muy propia que me ha encantado. Si nos fijamos, tiene una paleta de colores muy vivos y que recuerdan a los cómics clásicos de los 60 dibujados por Steve Ditko, además de los rostros que también recuerdan a los cómics de aquella época. Pero esto lo combina con unos diseños en general mucho más modernos y actualizados y que recuerdan más a la versión del cine. De hecho, si vemos este plano de aquí, es calcado al de la presentación del personaje en la película de Civil War. Realmente mis dudas venían más por el apartado técnico que no artístico, y es que en lo que habíamos visto en los trailers me daba la sensación de que tanto modelados como animación estaban un puntito por debajo de lo que hemos visto en What If o X-Men 97. Aunque una vez te pones a ver la serie, la verdad que entra muy bien y creo que, aunque sigo pensando que está un puntito por debajo de otras propuestas animadas de Marvel Studios, creo que todo encaja muy bien y queda un producto muy homogéneo y con mucha personalidad. Y esta mezcla de lo clásico con lo actual que hacen a nivel visual, también lo hacen en la banda sonora, que me parece muy guapa. Y es que en la intro tenemos una versión del tema clásico del personaje y que todos conocemos, pero adaptada al estilo hip hop y con un rap bastante chulo que, por lo menos en su versión original, me ha molado. Además, creo que está muy bien equilibrado el uso de canciones más actuales con el de una banda sonora más orquestal, que le da ese punto de épica al personaje que le va muy bien. En cuanto a los personajes y a cómo están reflejados en esta serie, la verdad es que estoy muy contento, porque veo cosas nuevas, pero siento reconocible este universo de Spider-Man que nos presentan. Primero de todo, este Peter Parker es fantástico. Es un trozo de pan y me recuerda mucho al que vimos en la película de Homecoming, aunque es cierto que en las películas posteriores no ha llegado a tener la evolución que a mí por lo menos me hubiera gustado. Pero en esta primera película creo que partieron desde un punto de partida muy bueno y muy distinto sobre todo a las versiones previas que tuvimos con Tobey y con Andrew. Y es que era una versión mucho más adolescente y por tanto también inocente, pero que se notaba con toques de inteligencia y que tenía mucho potencial de cara al futuro, cosa que veo de nuevo en esta serie. Como Spider-Man me ha parecido muy divertido en los diferentes enfrentamientos y balanceos que hemos visto en estos primeros 2 episodios. Y por otra parte, creo que ha demostrado tener mucho corazón y ser ese amigo y vecino que el barrio necesita. Como por ejemplo en una de las escenas iniciales donde habla en el coche con tía May y donde se menciona el fallecimiento del tío Ben, o por ejemplo en esta escena de aquí donde captura a una chica que ha robado en esta pizzería y hablando con el pizzero pues finalmente deciden liberarla porque parece que esta chica tiene una situación muy complicada que la ha llevado a cometer este delito que ella realmente no deseaba. En cuanto al resto de personajes, de nuevo creo que hay un muy buen equilibrio entre personajes clásicos que le dan identidad a este superhéroe y personajes más actuales o de otras franquicias, como por ejemplo Nico Minoru, que se presenta como la compañera de este Peter Parker. Ya sabéis, pues una chica bastante alternativa y que siempre viste de negro y que sirve pues como contrapunto y apoyo a Peter Parker, la cual me ha caído muy bien
y veremos en el futuro si obtiene sus poderes, porque recordemos que este personaje pertenece al grupo de Runaways, y si en algún momento pues acompaña a nuestro trepamuros favorito en sus aventuras. Y por otra parte tenemos a personajes clásicos del universo de Spider-Man que yo por lo menos he echado muy en falta en la versión cinematográfica del personaje, como por ejemplo Norman Osborn y su hijo Harry. A Harry vemos que Peter en su versión de Spider-Man lo rescata pues de unos chavales que lo estaban persiguiendo y haciéndole bullying, así que supongo que en el futuro pues veremos cómo Peter hace amistad con este personaje. Y por otra parte vemos a su padre, a Norman Osborn, que sale muy poquito en estos 2 capítulos, pero que genera una tensión brutal y que nos da mil ganas de ver cómo se desarrolla este personaje en esta serie. Luego también mola mucho ver a otros personajes del universo Marvel aquí y que le dan esa riqueza a la serie que creo que le va muy bien. Como por ejemplo este Doctor Strange, que se acerca mucho a la versión clásica de los cómics y que está guapísimo. Además también comentar que la serie tiene como un rollito muy cómic y como veis aquí pues hay veces que entre las escenas pues hay unas transiciones pues como si formaran parte de viñetas de una página de cómic, lo cual le da un toque muy único a la serie y que está bastante chulo. En cuanto a la trama, y pese a que esta versión del personaje se asemeja a la que hemos visto en cines, la verdad es que no tiene nada que ver y nos dibuja pues una serie de acciones que suceden, incluso vemos la picadura de la araña que por ejemplo en el MCU no llegamos a ver. Y es que en el primer episodio vemos como en el instituto al que va Peter Parker pues se dibuja en el cielo un portal de los de Doctor Strange y vemos que de él caen tanto un simbionte como el hechicero. Aquí se da una batalla que tiene consecuencias y en la que vemos al hechicero supremo utilizar unas artes que nos recuerdan mucho a las vistas en los cómics y también a las del MCU, como por ejemplo todos los brazos, ¿no?, que vimos en la película de Infinity War. Es en este punto donde vemos caer a una araña poquito a poco de este portal de Doctor Strange y que esta termina picando a Peter Parker dándole los poderes de Spider-Man. En el primer episodio hay una escena que me ha encantado y es esta que protagoniza Lonnie Lincoln, que es el compañero de Peter Parker en el instituto. En esta lo vemos volviendo a casa y sufriendo una situación de violencia policial, aunque muy light, pero que deja patente y pone de nuevo encima de la mesa el tema del racismo y que es algo que sufre muchísima gente en Estados Unidos y hoy en día más que nunca, y que la verdad no me esperaba para nada que esta serie tratara. Yo inicialmente pensaba que iba a ser una serie más enfocada al público infantil y aunque creo que es una serie que puede consumirse por toda la familia y que es apta para todos los públicos, me mola mucho que trate y ponga encima de la mesa temas tan interesantes y de crítica social como este. Así que muy bien por esta escena y muy mal para todos aquellos que venían criticando que los Osborn en este universo sean negros. Así que yo creo que esta escena también va dirigida a toda esa gente. Al final del primer episodio vemos una escena calcada a la de Civil War en la que Peter, cuando llega a casa con un cacharro que se ha encontrado en la calle, se encuentra con Tony Stark hablando con Tía May. En su lugar, en este caso, se encuentra con Norman Osborn, el cual le ofrece una beca para trabajar en Oscorp. El segundo episodio me ha parecido muy divertido y vemos pues cómo se desarrolla la trama en la que Peter Parker pues acepta esta beca por parte de Norman Osborn y hace su primer día de trabajo en Oscorp. Aquí vemos cómo conoce a una serie de personajes, algunos de ellos muy interesantes, como por ejemplo esta versión femenina de Curt Connors o el Lagarto, e incluso cómo se enfrenta a su primer villano, a este Butano que tiene un nombre bastante cómico y que tiene este poder de fuego. Pero sin duda alguna la parte más interesante de este segundo episodio es la revelación de la identidad de Peter Parker por parte de Norman Osborn. Aunque es cierto que la identidad secreta es un elemento muy importante para el personaje y es posible que aquí pues se haya revelado demasiado pronto, creo que parte de un punto de vista muy interesante y por lo menos a mí me apetece mucho ver cómo se desarrolla a partir de este punto. Y es que me mola ver cómo Peter trabaja para Norman y este Osborn, pues pese a que no lo hemos visto hacer nada malo todavía, me genera una sensación muy inquietante y creo que la serie juega mucho con eso. Así que veremos cómo evoluciona a lo largo del resto de capítulos y yo por lo menos tengo muchas ganas de ver y de conocer un poquito más a este personaje y la relación que van a tener estos dos en el futuro.
Oye, muy chulo que al final de la intro de cada episodio nos ofrezcan una portada muy comiquera como la que tenemos aquí. Si recordamos, al final del segundo capítulo, Norman Osborn le revelaba a Peter Parker que había descubierto su identidad secreta tras la máscara de Spider-Man. Pues bueno, en este capítulo 3 tenemos la conversación que tienen justo después de esto. La verdad es que yo no me terminaba de fiar demasiado de este Norman Osborn y creo que es algo a lo que jugaba muy bien los dos anteriores episodios. Porque saben que conocemos ya al personaje y en quién se convierte, y creo que jugaban a generar tensión por ese lado. Aunque me ha gustado mucho el lado por el que han tirado. Y es que claro, como Spider-Man salvó a Harry de aquellos matones y de un accidente de coche que se podría haber producido, pues Norman le quiere recompensar y quiere conocerlo. Y aquí es donde desvela que toda esta trama de la beca era un plan que tenía para conocer o a Spider-Man o a una persona que estuviera cercana al trepamuros, porque él había hecho investigaciones previas y había llegado a esa conclusión, ¿no? Y había pues invitado tanto a Peter como a Amadeus Cho y las otras dos chicas. Esto nos deja claro lo manipulador y controlador de este personaje, que aunque aquí lo hace de forma amistosa y aparentemente amigable, pues bueno, todos conocemos los puntos a los que puede llegar. Así que de momento parece que este Norman Osborn quiere apoyar a Spider-Man con todos los recursos que él tiene de su empresa Oscorp. Pero veremos más adelante cómo evoluciona. De momento pues está sirviendo pues de mentor de una posición similar a la que ya tuvo Tony Stark en el MCU con el Peter Parker de Tom Holland. Creo que esto sitúa al personaje en un punto en el que nunca habíamos visto, al menos cinematográficamente. Y a mí por lo menos me parece muy interesante ver cómo colabora mano a mano con Spider-Man y además conociendo su identidad secreta. Entiendo que más adelante esta relación se torcerá por algún motivo y todo terminará en sitios que ya conocemos. Pero bueno, muchas ganas de ver cómo evoluciona esta relación y por lo menos de momento me está interesando muchísimo lo que veo. Por parte de Peter, y algo que me ha gustado mucho, es que en esta escena él demuestra tener unos valores muy férreos y que yo por lo menos identifico mucho con este personaje. Y es que aunque Norman haya descubierto la identidad secreta tras la máscara de Spider-Man, aquí vemos a un Peter Parker que quiere proteger a su entorno más íntimo a toda costa, sobre todo de los problemas que le pueden traer sus aventuras como Spider-Man. Y es que esta dualidad para mí es algo imprescindible e indivisible de la personalidad del personaje, y que por lo menos en el MCU yo he echado mucho en falta, así que por mi parte agradezco muchísimo que lo incluyan en esta serie. Y en paralelo tenemos la historia de Stallone y Lincoln, que por salvar el cuello de su hermano termina uniéndose a esta banda y enfrentándose a un futuro muy problemático. A mí por lo menos la historia de este chaval me está flipando porque creo que le da un toque de realidad, de drama y también de crítica social a esta serie que le viene muy bien. En esta historia nos muestran cómo este chaval que vive en Harlem y que pertenece a una familia que parece que no está pasando por el mejor momento a nivel económico, pues por proteger a su hermano acaba entrando en esta banda organizada y acaba generándole muchos problemas. Y esto me da bastante pena porque a pesar de que es un chico muy exitoso tanto en el instituto, bueno, vemos que es un chico al que se le dan muy bien las ciencias, que es un referente en el equipo de fútbol del instituto y además que mantiene muy buenas relaciones personales. Pues vemos que toda esa parte de su vida de adolescente se va viniendo abajo y se va derrumbando poco a poco a raíz de que entra a formar parte de esta banda. Así que me da que vamos a ver una caída a los infiernos poquito a poco con este personaje que acabará por convertirlo en un villano. De hecho, al final del quinto capítulo vemos que le otorgan el nombre de Tombstone y este no es otro que el mítico villano de Spider-Man. Esto viene porque en una pelea callejera que tiene esta banda con la banda de los Escorpiones, Lonnie Lincoln, por proteger a su líder, termina recibiendo un cuchillazo, lo cual pues termina subiendo su reconocimiento interno en esta banda, que de hecho el líder de los Escorpiones pues no es otro que McGargan, el que entendemos que en algún momento se acabará transformando en el villano escorpión que todos conocemos. La presentación de este personaje me ha molado mucho porque creo que lo introduce de una forma un poco diferente y lo hace ver un poco más callejero que no en adaptaciones previas. De hecho, creo que es algo que todavía no se ha llegado a aprovechar en el MCU,
ya que es un personaje que nos presentaron en Homecoming y no ha vuelto a salir en ninguna otra película. Y hablando de presentaciones, tenemos aquí al Doctor Octopus con un look súper clásico que no nos recuerda solo a la versión de los cómics más clásicos, sino también a la de la serie animada de Spider-Man de los 90. Así que por mi parte, súper contento con cómo luce este personaje y también con cómo lo han introducido en esta serie. Y es que aquí nos lo presentan como un científico infravalorado que desde los bajos fondos se dedica a crear diferentes artilugios y mejoras que vende a los villanos en el mercado negro. Además, también deja claro que le tiene bastante inquina tanto a Norman Osborn como a Tony Stark. Y es que no sabemos de momento nada de su pasado. Tal vez fue un científico que fracasó dentro de Oscorp y luego fuera de esta empresa ha hecho pues sus pinitos por su cuenta. De momento me está gustando mucho cómo están introduciendo a los diferentes villanos clásicos de Spider-Man, porque creo que le dan un toque nuevo y fresco, pero sin renunciar a la esencia de cada uno de los personajes. Así que yo a tope con todos ellos. Tal vez lo que menos me ha gustado de estos 3 episodios es esta escena en el episodio, creo que ha sido el 4, en el que Norman Osborn pues le proporciona una serie de trajes a Peter y él se los va probando y los va utilizando en diferentes aventuras. Y no está mal, pero creo que desdibuja un poco lo que es este personaje. Y es que lo vemos pues intentando adaptar otras personalidades con otros poderes y unos trajes que no tienen absolutamente nada que ver con lo que significa Spider-Man. Aunque creo que la trama lo tiene muy en cuenta, y es que este Peter Parker, recordemos que está en sus primeros pasos como Spider-Man y todavía es adolescente y muy ingenuo, y le está cediendo mucha confianza a este Norman Osborn. Confianza que entiendo que en algún punto se romperá, haciendo que el personaje tenga que recuperar la esencia de lo que realmente es. Algo también muy icónico y muy visto de este personaje. Que por cierto, no sé a vosotros, pero a mí este traje me ha recordado al Gran Saiyaman de Son Gohan en Dragon Ball Z. La verdad no sé si tiene algo que ver o no, pero a mí me lo ha parecido y me ha resultado muy curioso. Finalmente vemos como en el 5º capítulo se queda quedando con este traje blanco que ya se identifica un poquito más con el personaje, y este nos recuerda mucho al traje de Spider-Man cuando estuvo con los Cuatro Fantásticos en la Fundación Futuro. En este caso tenemos como tío de la silla a Harry Osborn, que también conoce la identidad secreta de Spider-Man. Así que veremos cómo evoluciona y cómo termina todo esto. En esta escena en concreto me han funcionado muy bien los chistes que va haciendo como Spider-Man. Y es que creo que esta serie le ha cogido el tono muy bien tanto a Peter Parker como a Spider-Man, reflejando a la perfección la dualidad en este personaje. Que por cierto, al igual que también está pasando con Lonnie Lincoln, en este caso con Peter Parker, sus aventuras como Spider-Man y su vida secreta, vemos cómo está empezando a afectar a su vida y a sus relaciones personales. En este caso con su amiga Nico Minoru. También vemos cómo la Civil War que vimos en el MCU también tiene lugar en esta serie, y aquí terminan firmando los acuerdos de Sokovia, lo cual obliga a los superhéroes a registrarse y a formar parte pues de las Naciones Unidas y a pasar a ser un poco más controlados por los gobiernos del mundo. Esto es algo que en los cómics ha terminado afectando muchísimo al Trepamuros debido a esa dualidad que siempre tiene con su identidad secreta. Así que veremos cómo lo tratan en esta serie y cómo termina afectando esto a la vida de nuestro Peter Parker. En estos capítulos estamos empezando a ver la verdadera cara de Norman Osborn, y en concreto en el 6º capítulo tenemos una escena muy interesante en la que habla con el entonces secretario Ross. En este caso, para el diseño del personaje parece que se han basado en el fallecido actor William Hurt y no tanto en Harrison Ford, que hemos podido ver en Capitán América Brave New World. Lo interesante de esta escena para mí es que vemos la influencia que tiene Norman Osborn en la política y en el gobierno actual en este universo Spider-Man. En este caso, pues ofreciendo apoyo desde su empresa de Oscorp al secretario Ross y intentando obtener información de primera mano de este mismo. Recordemos que al final del anterior capítulo se acabaron firmando los acuerdos de Sokovia tras suceder una Civil War. Vamos, exactamente igual a lo que sucedió en el MCU. De hecho, el Capitán América ahora mismo en esta serie también está afogado.
En este caso, Norman, que parece estar a favor del acta de registro, vemos cómo utiliza a Spider-Man como moneda de cambio para obtener información. Con una identidad falseada, porque John Gallo, que aparece aquí, es en realidad uno de los seguratas de la Torre Oscorp, pero de alguna forma ya nos van mostrando esa cara oscura y manipuladora del personaje. Aunque de pronto saltan las alarmas y es que parece que hay alguien infiltrándose en la Torre Oscorp y no es otro que nuestro Diablo Guardián. Y aquí vemos un épico enfrentamiento entre Daredevil y Spider-Man, que ha sido enviado por Norman Osborn para proteger la seguridad de esta Torre Oscorp. Como veis, una escena chulísima con esta luna llena de fondo y una de las grandes escenas de toda la serie sin lugar a dudas. Además, en la versión original tenemos al bueno de Charlie Cox poniendo voz a esta versión de Daredevil. A mí la verdad es que me ha encantado. La acción está brutal, me gusta ver que hay una diferencia grande de experiencia entre el demonio y el arácnido y además me han hecho bastante gracia las pequeñas bromitas que han hecho con la ceguera de Matt. Además aquí el Matty parece que ha venido a investigar algo relacionado con Norman Osborn y le ha hecho ver a Peter que detrás de este personaje no es oro todo lo que reluce. Más tarde Norman le revela a Peter que Otto Octavius había trabajado antiguamente para Oscorp y que acabó robando diferentes proyectos y tecnología que es la que ha estado distribuyendo en el mercado negro a diferentes villanos. De hecho, alude en todo momento a la personalidad ególatra de este personaje. Yo no digo que no sea verdad, de hecho no le faltará razón a Norman, pero creo que está utilizando esto para manipular a Peter, y estoy seguro de que más adelante descubriremos la verdad. Y finalmente tenemos una nueva revelación, y es que Nico Minoru termina descubriendo que este Spider-Man es en realidad su amigo Peter Parker. Algo que ya sabía Harry Osborn debido a la relación que evidentemente tiene con su padre, y que va a decepcionar mucho a este personaje y le va a dar muchos problemas a Peter Parker en su vida privada. En el siguiente capítulo tenemos a Peter y a Norman intentando localizar la ubicación del Doctor Octopus, y esto lo hacen siguiendo la energía por la cual se alimentan estos artilugios que este vende a los diferentes villanos. Esta energía no es otra que la radiación gamma, ya sabéis, aquella energía que permitió a Bruce Banner convertirse en Hulk. Y aquí comenta Norman que hablando con el Dr. Octavius durante sus investigaciones estuvieron pensando en utilizar este tipo de energía para sus proyectos, pero que Norman en todo momento se mostraba reacio porque es un tipo de energía muy peligrosa y que puede causar unos daños muy severos. Esto lo descubre el propio Peter Parker, lo cual nos deja ver lo inteligente que puede llegar a ser este personaje, que además nos comenta las consecuencias que puede tener el utilizar este tipo de radiación gamma con los trajes tecnológicos, que incluso puede llegar a hacer que estos se fusionen con la piel del portador. Un detalle que me ha gustado mucho porque claro, a día de hoy traer los diseños originales de los villanos de Spider-Man es un poco complicado, ¿no? Y se suelen representar con trajes tecnológicos. Pero me mola que incluyan este componente de la radiación gamma y que haga que se acaben fusionando y que no se puedan separar del traje, lo cual suponga pues un tipo de maldición a la que van a estar siempre anclados los villanos de este arácnido. Un detalle que a mí por lo menos me ha gustado muchísimo. Al mismo tiempo tenemos estas escenas en las que Harry intenta ganarse el cariño de Nico Minoru debido a que ella se siente un poco invadida por él, por la amistad que él mantiene con Peter y porque él era el único conocedor del secreto de que él realmente es Spider-Man, ¿no? Creo que algo que hace muy bien la serie es plasmar las diferentes personalidades de estos personajes y yo por lo menos empatizo mucho con todos ellos. Por una parte está Harry, que es un niño de papá y que siempre lo ha tenido todo, pero que realmente su padre siempre ha sido muy distante y muy severo con él y que lo ha mantenido fuera y alejado del sistema educativo tradicional, por lo cual se siente muy solo y necesita pues una amistad que en este caso se la está ofreciendo Peter y él la está agradeciendo mucho, ¿no? Y por otro lado tenemos a Nico, que vive con una madre adoptiva y con una familia de acogida y de la cual no sabemos demasiado sobre su pasado, pero que también necesita y valora sobre todo muchísimo la amistad que también tiene con Peter. Dos caminos aparentemente opuestos que finalmente se llegan a encontrar.
Así que al final pues vemos que hacen las paces y que se acaban cayendo bien. Por cierto, no me olvido de comentar ese momento en la escena de la carrera de coches en la que reluce el medallón que lleva colgado Nico Minoru, y es que recordemos que ella es una superheroína con poderes en los cómics de Marvel, así que entiendo que en algún momento de esta serie llegaremos a ver eso. Hacia el final del capítulo tenemos un combate brutal y muy crudo entre Spider-Man y este McGargan, que se termina convirtiendo en el Escorpión. Como veis, aquí ya tiene el traje puesto, que a mí me ha gustado, aunque os tengo que decir que me molaría que en el futuro lo viéramos con el traje al completo. Aquí lo tenemos con la mítica cola, pero únicamente con un chalequito y con pantalones normales y los brazos al descubierto. Estaría muy guay que en el futuro este traje evolucionara al traje definitivo y que lo viéramos con un aspecto mucho más comiquero. En esta escena también aparecen Lonnie y Pearl, que se ven involucrados debido a que Lonnie pues forma parte de la banda esta de la 110, creo que se llama, que en este caso es atacada por el Escorpión. Aquí el Escorpión pone totalmente contra las cuerdas a nuestro querido Peter Parker, que aunque intenta recibir ayudas de Norman Osborn e intentar diferentes estrategias, acaba recibiendo una paliza tremenda. La verdad es que esta pelea me ha sorprendido muchísimo debido a su crudeza y a la violencia que, teniendo en cuenta el tono de la serie bastante familiar, pues nos han entregado aquí una escena bastante potente. Y finalmente tenemos a nuestro héroe derrotado volviendo a su guarida, o en este caso a la Torre Oscorp, con un elemento tecnológico que nos es muy familiar. Y no es otra cosa que el aerodeslizador del Duende Verde, algo que ya nos da pistas sobre lo que está por venir en el futuro. Y en el octavo y último episodio de esta semana tenemos muchas cositas. Entre ellas vemos una conversación entre Norman y Peter, pues en un hospital interno que tiene Norman a cargo de Oscorp, en la que vemos que Norman tiene una actitud muy dura y muy severa con este Peter Parker, lo cual nos continúa desvelando buena parte de la personalidad de este personaje. Y es que aquí le dice que para poder aprovechar todo su potencial debe llegar hasta el final, porque si no le está dando una ventaja al enemigo que éste va a aprovechar. Vamos, que le dice que no tenga ningún tipo de piedad con sus enemigos, y no sé si se refiere a que los mate o qué, pero bueno, ya vemos el tipo de lección que le está dando este Norman a Peter. Del lado completamente opuesto tenemos esta escena en la que Peter se acaba derrumbando con su tía May, que es el apoyo realmente pues más maternal que ha tenido a lo largo de su vida, y que significa algo completamente contrario a lo que le está ofreciendo Norman Osborn, ¿no? Que es sinceridad, cariño y confianza total. Y es que esto es tía May en estado puro. Y es que aunque Peter intente mantenerla al margen para protegerla y evitar que sufra, pues de las cosas que él vive siendo Spider-Man, termina siendo un apoyo imprescindible para este personaje. Algo que me ha gustado muchísimo y una escena muy tierna y muy emotiva. Justo después vemos una escena muy guapa en la que este Dr. Octavius acaba con una serie de guardas que van a atraparlo a su guarida, y es que Norman Osborn había acabado descubriendo la ubicación del Dr. Octopus, con una escena muy guay y muy badass en la que lo vemos utilizar diferentes artilugios y sobre todo los brazos mecánicos míticos del personaje para acabar con todos estos guardas. Aunque finalmente, y con un aterrizaje muy épico y con su armadura de Iron Man, aterriza Tony Stark para arrestar a este Dr. Octavius. Luego tenemos otra conversación de Peter con Norman en la que me parece que se dice algo que es clave para entender al Peter Parker de esta serie. Y es que mientras le está dando una lección, vemos cómo pronuncia las palabras de la mítica frase que le dice Tío Ben a Peter. En este caso no dice lo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, sino un gran poder conlleva un gran respeto, lo cual nos dice mucho sobre la personalidad de este Norman Osborn, que ansía el poder por encima de todo para ser respetado por absolutamente todo el mundo. Y aquí tenemos un cameo del Camaleón, que en este caso pues es un tipo que lleva como una capucha. De momento no lo hemos visto completamente transformado en ninguna otra persona, y que aquí pues trabaja como un matón que le da información a esta organización de la que forma parte Lonnie Lincoln, ¿no?
Y al final del capítulo 8 tenemos una escena en la que Harry, hablando con Peter, le enseña un traje en el que ha estado trabajando, debido a que el traje blanco que le había proporcionado su padre Norman pues ha acabado completamente destrozado tras la pelea con el Escorpión. Y este traje no es otro que el traje clásico que habíamos visto a Peter diseñar durante toda la serie. Y esto me ha gustado especialmente, no solo porque vayamos a ver el traje clásico del personaje en los próximos capítulos, sino porque creo que esta primera temporada ha adaptado a la perfección el arco clásico del personaje. Y es que hemos visto su origen y cómo en estos primeros pasos él siempre ha buscado un referente y una figura paterna que siempre ha necesitado, sobre todo tras la muerte del tío Ben, y en este caso pues la ha encontrado en Norman Osborn, que le ha estado dando unas lecciones que lo han llevado a la miseria más absoluta y a esta caída del héroe. Caída tras la cual espero que en los próximos episodios nos den el resurgir de este superhéroe que encuentre verdaderamente su esencia y lo que hace ser Spider-Man realmente. Así que creo que el arco del personaje ha estado muy bien definido y yo por lo menos tengo 1000 ganas de ver cómo acaba esta primera temporada. Venga, vamos con la reseña de este capítulo 8 que arranca con una escena que a mí por lo menos me ha encantado. Y es que el Dr. Octavius ha sido arrestado y ahora mismo se encuentra en una prisión, a la cual acude Norman Osborn a tener una charlita con él. En esta se ahonda un poquito en la relación que tienen estos dos personajes y sobre todo en su pasado, ya que recordemos que este Dr. Octavius formaba parte inicialmente de la plantilla de Oscorp y que trabajaba mano a mano con Norman Osborn. Pese a que la escena no nos llega a revelar realmente nada, a mí me ha gustado mucho por el diálogo tan interesante que hay en ella. Y es que nos deja ver la relación que hay entre estos dos personajes y sobre todo la personalidad tan confrontada que tienen ambos. Por una parte está Norman Osborn, que es el que tiene el dinero y el que tiene el poder, y por otra parte pues está el Dr. Octavius, que es el que tiene el conocimiento, ¿no? Y que es de alguna forma utilizado por este Norman Osborn. Y me gusta porque aquí cada uno tiene su versión de los hechos y la serie te deja libre para que interpretes lo que quieras. Yo por lo menos interpreto que son dos grandes científicos, pero que sobre todo Norman Osborn es un tío muy manipulador y que utiliza a su entorno y a la gente que tiene a su alrededor en su beneficio. Y cuando no les interesa, pues los desecha, como creo que ha hecho aquí con este Doctor Octopus. Y ya con el traje clásico de Spider-Man en escena, tenemos esta batalla entre estas dos bandas. Por una parte, la 110, a la cual pertenece Lonnie Lincoln, y por otra parte, la banda de los Escorpiones, que está liderada por McGargan. Si le tengo que poner un pero a esta serie, aunque realmente no es un pero que manche nada del resto de cosas muy buenas que hace, es el apartado técnico y sobre todo en escenas en las que aparecen muchos personajes en escena. Creo que ahí se le ve un poquito el cartón a nivel técnico a la serie y acaba pues no fluyendo la animación tanto como si hace en otros momentos. Y en concreto en esta escena, en esta batalla campal, he notado un poquito eso. Pero bueno, más allá de eso, aquí en esta batalla tenemos varias cositas. Por una parte tenemos a Spider-Man luchando a saco contra el Escorpión, y por otra tenemos a Lonnie Lincoln, que entra en la furgoneta donde están los artilugios de este Doctor Octopus y que la 110 intenta robar, y acaba inhalando un humo de uno de estos artilugios que le da y le confiere un poder bastante potente. Finalmente este acaba uniéndose a Spider-Man en la lucha contra el Escorpión, y aquí tenemos una escena muy guay que sirve como punto de inflexión para nuestro Peter Parker. Y es que este recuerda la frase que le dijo en el capítulo anterior Norman Osborn. Recordemos, aquella de un gran poder conlleva un gran respeto y no una gran responsabilidad, como es la frase original que le dice el tío Ben. Y con esto Peter intenta llegar hasta el final, aunque Lonnie, o mejor dicho Tombstone, se interpone en su camino y evita que acabe con la vida de McGargan. Esto supone un aprendizaje esencial para el personaje, que parece que ahora ha visto que ese no es el camino. Y al final del capítulo tenemos una reunión de Norman con su equipo de científicos en la que vemos que tienen muestras de la sangre de Peter que intentan utilizar, pues entendemos que para crear más superhéroes.
Y es que este Norman es un manipulador de manual y me gusta mucho de la serie que lo están desarrollando a fuego lento. Y el último capítulo, titulado Si este es mi destino, es una locura. Y es que aquí Norman Osborn desvela a los estudiantes de la beca esta que se sacó de la manga al principio de la serie que realmente todo el trabajo que estaban llevando a cabo era con el objetivo de construir una máquina que permita el viaje espacial a través de la galaxia. Vamos, algo muy similar a los portales de Doctor Strange, pero con un alcance mucho mayor, lo que permitiría a los hombres pues viajar a través de toda la galaxia de una forma muy sencilla. Pero justo antes de que arranque la demostración de cómo funciona esta máquina, aparece el Hechicero Supremo con un portal propio para intentar parar los planes de este Norman Osborn. Y aquí Strange les advierte de que esta tecnología puede suponer una puerta abierta para peligros inimaginables de la galaxia. Y aquí hacen referencias pues a Vengadores o a Thor, por ejemplo, en momentos del MCU donde la Tierra se ha visto invadida por alienígenas. Pero aquí Norman y Whitman no hacen caso al hechicero y abren finalmente este portal, lo que hace que vean el espacio por un momento y segundos después aparece este simbionte que vimos en el primer episodio y aquí, tras una pelea contra este simbionte, finalmente vemos cómo Doctor Strange acaba creando un nuevo portal, en este caso por error también utilizando el ojo de Agamotto, infiriéndole poderes temporales a este portal, lo que hace que tanto él como el simbionte que caen por este portal se transporten no solo por el espacio, sino también por el tiempo al momento del primer capítulo, cerrando así un círculo completamente perfecto. Y aquí sucede algo muy interesante, y es que la araña esta que había tratado tanto Norman como sus científicos con la sangre de Peter acaba cayendo también por este portal, y es que esta araña es la que le había picado en un inicio. Vaya, que él finalmente estaba destinado en todo momento a convertirse en Spider-Man. De hecho, a través de una araña que lleva su propia sangre, creando una paradoja muy guapa. Finalmente consiguen deshacerse de este simbionte y también de la máquina que había creado Norman con sus alumnos. A partir de aquí la serie planta un montón de semillas para la segunda temporada o para el futuro de la serie, y en este caso tenemos a Norman descubriendo un poquito de simbionte que se había quedado en esta batalla donde finalmente se deshacían de este, ¿no? Y se cerraba el portal. Parece que un trocito de este simbionte se ha quedado en este universo y Norman pues veremos qué va a hacer con él en siguientes episodios. Y aquí sobre todo me viene a la mente la historia de Marvel's Spider-Man 2. Ya sabéis, el juego de PlayStation 5 en el que Norman Osborn, para tratar a su hijo Harry de una enfermedad, utiliza a uno de estos simbiontes. También vemos a Harry que por una idea de Nico Minoru termina emprendiendo y creando una nueva empresa que es este Web, que es una brigada de ingenieros en la que van a tener cabida los diferentes estudiantes que han formado parte de esta beca. Veremos si estos estudiantes terminan evolucionando a algo más y tal vez convirtiéndose en diferentes superhéroes. Luego tenemos a esta Jen, que parece que en todo momento estaba compinchada con Daredevil. Yo la verdad es que no conocía al personaje, pero parece que también es una superheroína y que la podremos ver en una segunda temporada. Aquí no me queda claro del todo el papel que han tenido estos dos personajes en la serie. Entiendo que son ellos los que han filtrado los trapos sucios de Oscorp a la prensa, que finalmente pues ha contado y ha hecho público todo lo sucedido, ¿no? Luego tenemos a Lonnie, o mejor dicho, a Tombstone, porque ya vemos que se está convirtiendo en una lápida, que sigue con su camino de la banda criminal de la 110. Y también tenemos a esta Nico Minoru, que vemos aquí una escena muy chula en la que habla con su fallecida madre. A mí este personaje me ha gustado mucho, pero creo que todavía tiene mucho potencial de cara a contarnos muchas más cosas en una segunda temporada. También tenemos al Dr. Octavius en su celda dibujando los tentáculos de un posible futuro traje, pero sobre todo lo que sucede aquí es lo más revelador y lo más interesante de este final de temporada. Y es que este señor que veis aquí no es otro que el padre de Peter Parker, el cual parece que nunca llegó a fallecer, pero se encuentra en la prisión también encarcelado, al cual pues va a visitarle tía May. Veremos qué hacen con este personaje. No sé vosotros, pero a mí por lo menos la historia de los padres y demás
en las películas de Amazing Spider-Man no me acabó convenciendo del todo. Pero bueno, me gusta porque creo que es algo diferente y sobre todo aquí en este final de temporada la serie tira un montón de cosas con un montón de personajes de cara al futuro. Así que se abren un montón de posibilidades de cara a la segunda temporada. Y para cerrar esta fantástica primera temporada tenemos una secuencia de balanceo muy chula, que a mí por lo menos es la que más me ha gustado con mucha diferencia de toda esta primera temporada, en la que vemos a Peter pues siendo Spider-Man definitivamente, ¿no? Y es que esta primera temporada nos ha mostrado los primeros pasos de Peter como superhéroe, cómo se ha enfrentado a diferentes adversidades y cómo ha aprendido de todas ellas, y cómo este arco tan bien definido y tan perfecto lo ha acabado llevando a cerrar ese círculo del que hablábamos antes y acabar pues siendo el Spider-Man clásico que todos conocemos. Por mi parte, contentísimo con esta serie y con mil ganas de ver cómo continúa esta historia. Dejadme por comentarios qué os ha parecido esta primera temporada de tu amigo y vecino Spider-Man, y si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar un like y de suscribiros para no perderos absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!